Los selacimorfos, selachimorpa, del griego oo, selachos, tiburón, y ine, morpe, forma, son un superorden de condritios, peces cartilaginosos, conocidos comúnmente con el nombre de tiburones, también llamados escualos. Algunos grandes tiburones como el blanco y el toro, entre otros, son conocidos a veces con el nombre de jaquetones. Se caracterizan por ser grandes depredadores. Los tiburones incluyen desde especies pequeñas de las profundidades marinas, hasta el tiburón ballena, el mayor de los peces, el cual se cree puede llegar a medir una longitud de 18 m y se alimenta únicamente de plancton. El tiburón sarda puede desplazarse a agua dulce y algunos ataques de tiburones han ocurrido en ríos. Algunas de las especies mayores, en especial el tiburón maco y el tiburón blanco, son endoctermos parciales, capaces de mantener parcialmente su temperatura corporal por encima de la que tiene el medio acuático en el que viven. De las más de 375 especies de tiburones encontradas en los océanos del mundo, las especies responsables de la mayoría de los ataques no provocados a humanos son el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón sarda y el Carcharinus leucas. Y ahora hoy, te presento, los 13 tiburones más extraños interesantes. Sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Tiburón duende. Empezamos con un tiburón muy interesante y aterrador. El tiburón duende, Mitsukurina houstoni, es una especie de elasmobranquio lamniforme de la familia Mitsukurinidae. Es bastante inusual en cuanto a su morfología, pues presenta una notoria prolongación a modo de morro que sobresale de su boca, unas mandíbulas de libre desplazamiento, es decir, se mueven hacia adelante cuando abre la boca, y un color muy extraño, rosado o rojizo con el dorso gris. El tiburón duende es el único miembro vivo de la familia Mitsukurinidae, de los cuales, Scapanorhynchus y Anomotodon, son sus parientes extintos. Número 2. Tiburón abisal. La cañabota gris, Exanchus griseus, es una especie de tiburón de la familia Exanchidae. Habita las aguas profundas, avistado a profundidades próximas a los 2000 m, que apenas ha evolucionado de sus ancestros del período Jurásico hace unos 190 millones de años. Sus 6 aperturas branquiales a cada lado de la cabeza, más próximas entre sí en la zona ventral, indican que en efecto se trata de un escualo muy primitivo, pues las especies de tiburones más evolucionados presentan 5 aperturas branquiales. Tiburón de 6 branquias. La cañabota llega a medir hasta 4,8 m de longitud y pesar más de 1000 kilogramos, el mayor ejemplar capturado rondó los 1000 kilogramos en las costas de Alicante. Tiene un cuerpo robusto y la cabeza ancha y aplanada con el rostro corto y redondeado. Sus ojos son grandes, elípticos y verdosos, fluorescentes en vida y sin membrana nictitante, anteriores a la boca. Tiene una aleta dorsal atrasada, próxima a la caudal. Su color es pardo grisáceo o verdoso, con vientre más pálido y aletas oscuras, lo que le permite mimetizarse en las oscuras aguas de las profundidades. Número 3. Tiburón tigre. El tiburón tigre, Galeocerdo cuvier, es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia Carcharinidae, propio de las aguas templadas y cálidas de todos los océanos. Se trata del único representante del género Galeocerdo. El apelativo de tigre se debe a que, como el gran felino asiático, este tiburón presenta una serie de rayas oscuras transversales en el dorso y costados que tienden a difuminarse con la edad. Su piel varía del azul al verde azulado, lo que supone un gran camuflaje, ya que este tiburón suele cazar atacando a su presa desde abajo pasando desapercibida en la profundidad. En la zona ventral y cara es de color blanco. El cuerpo es bastante corpulento, pero se adelgaza de forma acusada según se acerca a la aleta caudal. El peso máximo comprobado ha sido de 1524 kilogramos. El tiburón tigre es un depredador solitario y predominantemente nocturno, que ataca a todo tipo de presas. Desde peces óseos y de calamar hasta rayas y otros tiburones, pasando por gasterópodos, crustáceos, serpientes marinas, tortugas marinas, aves y mamíferos marinos, marsopas, delfines, cetáceos, etc. Número 4. Tiburón boreal. El tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, llamado también tollo de Groenlandia o tiburón boreal, es una especie de elasmobranquio escualiforme de la familia Somniosidae. Es una de las especies más grandes de tiburón, rondando entre los 6 y 7 metros de longitud. Comúnmente se encuentra en el norte del Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, alrededor de Groenlandia e Islandia.
pero ha sido visto también en las aguas del sur, como en el mar Argentino y la Antártida. 3 Está estrechamente emparentado con el tollo negro dormilón. El tiburón de Groenlandia es una especie característica del abismo polar, pueden vivir en profundidades de hasta 2500 metros. Su dieta se basa principalmente en peces, calamares y mamíferos marinos como focas y morsas, aunque se han examinado los estómagos de algunos tiburones de Groenlandia y se han encontrado restos de caribúes, caballos e incluso partes de un oso polar. Con frecuencia, vive con un copépodo parásito, Omatocoita elongata, que se instala en la córnea de su ojo, alimentándose del tejido ocular, provocando al tiburón una ceguera parcial. El copépodo es una criatura bioluminiscente, y es posible que tenga la función simbiótica de atraer a las presas del tiburón como si fuera un señuelo de pesca. Esto es sugerido por el hecho de que estos tiburones normalmente son lentos, sin embargo, se han encontrado presas muy veloces, como calamares, dentro de sus estómagos. Si bien es sabido que los tiburones Groenlandia carecen de una buena vista, siguen siendo grandes predadores dentro de su hábitat, puesto que tienen el sentido del olfato excepcionalmente sensible y pueden detectar a sus presas a kilómetros de distancia, incluyendo a cadáveres y restos animales que quedan atrapados bajo la espesa capa de hielo. La carne de tiburón de Groenlandia es levemente venenosa cuando está fresca, debido a la presencia de una toxina llamada óxido de trimetilamina que, tras ser digerida y gracias a la acción enzimática, pasa a ser trimetilamina, produciendo efectos similares a los de una embriaguez extrema. Sin embargo, algunas personas disfrutan comiéndolo, puesto que puede ser ingerido si se hierve en varios cambios de agua o secándolo durante algunos meses y exponiéndolo a varios ciclos de congelación y deshielo. En Groenlandia e Islandia es considerado una exquisitez. También suele ser cazado por el pueblo inuit, que lo atrae mediante un señuelo, arrastrándolo a través de agujeros cortados en el hielo. Número 5. Tiburón sierra. El tiburón sierra trompudo, Pristioporus cirratus, es una especie de elasmobranquio del orden Pristioporigemes. Vive en el este del Océano Índico, alrededor de Australia, en la plataforma continental a profundidades de entre 40 y 310 m. Su longitud es de más de 135 centímetros. Tiene un apéndice rostral largo estrecho que va aguzándose progresivamente. La longitud del rostrum es de 27%, 29% de la longitud total, y la longitud desde la punta del apéndice rostral hasta las lengüetas es, aproximadamente, igual o superior que desde la lengüeta hasta la boca. Y la distancia desde las lengüetas rostrales hasta las ventanas de la nariz es igual o menor que la distancia desde las coanas hasta la primera a cuarta branquias. Hay 9, 10 dientes grandes rostrales a cada lado del al frente de las lengüetas, y 9 detrás de ellas. A distancia desde las lengüetas hasta las coanas es de 1,3, 1,4 veces el espacio interradial. Hay púas de dientes de 39, 49 en la mandíbula superior. La aleta dorsal y las pectorales están cubiertas por dentículos en los especímenes más grandes. Los dentículos del tronco lateral son unicuspideos grandes. Número 6. Tiburón blanco. El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es una especie de pez cartilaginoso lamniforme de la familia Lamnidae que se encuentra en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos. Esta especie es la única del género Carcharodon que sobrevive en la actualidad. En 1758 Carlos Linneo dio al tiburón blanco su primer nombre científico, Squalus carcharias. Andrew Smith le dio el nombre genérico Carcharodon en 1833, y en 1873 el nombre genérico fue identificado con el nombre específico de Linnaeus y el nombre científico actual, Carcharodon carcharias. Carcharodon viene de las palabras griegas añaña o carcharias, que significa agudo o dentado, y odorus, que significa diente. El gran tiburón blanco existe desde el Mioceno. Los fósiles más antiguos conocidos del tiburón blanco datan de hace unos 16 millones de años. Los tiburones blancos se caracterizan por su cuerpo fusiforme y gran robustez, en contraste con las formas aplastadas que suelen lucir otros tiburones. El morro es cónico, corto y grueso. La boca, muy grande y redondeada, tiene forma de arco. Permanece siempre entreabierta, dejando ver al menos una hilera de dientes de la quijada superior y uno o dos de la inferior, mientras el agua penetra en ella y sale continuamente por las subbranquias.
Si este flujo se detuviese, el tiburón se ahogaría por carecer de obstáculos para regular el paso correcto del agua, y se hundiría en la misma, ya que al no poseer tampoco vejiga natatoria, se ve condenado a estar en continuo movimiento para evitarlo. Durante el ataque, las fauces se abren hasta tal punto que la forma de la cabeza se deforma, pues la mandíbula se proyecta, y se cierran luego con una fuerza 300 veces superior a la de una mandíbula humana, 24 toneladas. La orca puede constituir una amenaza para los tiburones blancos. El 4 de octubre de 1997, en las aguas que bañan las islas Fragón, Triángulo Rojo, ocurrió un ataque de una orca hembra de 6,50 metros conocida por los científicos como Caros contra un tiburón blanco, durante el cual el tiburón murió. No se sabe realmente el verdadero tamaño de aquel ejemplar debido a que quedó completamente destrozado, pero algunos expertos suponen que se trataba de un tiburón joven. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, los grandes tiburones blancos adultos no son atacados por las orcas, que van principalmente a por ejemplares jóvenes por ser más fáciles de capturar. Se cree que el ataque ocurrido fue por competencia por las presas, ya que ambas especies tienen casi los mismos hábitos alimentarios, por lo que las orcas desplazan a los tiburones a áreas donde no hayan más de estos cetáceos. Una zona donde se superponen ambas especies es toda la costa californiana, pero también hay competencia en el Pacífico Oeste, posiblemente en Japón donde ambas especies son abundantes, el Atlántico suroeste, algunas zonas de Australia y el Mediterráneo, y también en aguas de Nueva Zelanda. Número 7. Tiburón peregrino. El tiburón peregrino, Cetorhinus maximus, es una especie de elasmobranquio lambiforme de la familia Cetorhinidae. Es el segundo pez más grande del mundo y alcanza los 10 metros de longitud y las 4 toneladas de peso. Aunque su silueta recuerda a la de un tiburón cazador, con forma hidrodinámica y hocico agudo, se alimenta filtrando el agua. Nada con la boca abierta hasta hacerla redonda y filtra el agua a través de unas inmensas branquias. Se mueve muy lentamente. Divisados a menudo cerca de las costas, los peregrinos son un objetivo frecuente de los ecoturistas, pues son vistos comúnmente en la superficie y además son muy tolerantes con la presencia del hombre, por lo que estos van al encuentro de aquellos en un corto viaje en bote. Al igual que varias especies de tiburones, los peregrinos, especialmente por los factores anteriormente citados, han sido objeto de una intensa caza por parte de pescadores. Su enorme tamaño los convirtió en el pasado en animales altamente rentables para los barcos de pesca comercial. Tan solo uno de ellos puede generar hasta 1 tonelada de carne y 400 litros de aceite, y su hígado, rico en vitaminas, puede representar hasta el 25% del peso total del animal. Por su gran persecución y explotación en el pasado, los tiburones peregrinos están ahora protegidos por ley en la mayoría de los países. Históricamente, el tiburón peregrino ha sido un elemento básico de la pesca industrial en algunas áreas de aguas frías en altas latitudes, debido a su lenta velocidad de natación, su naturaleza inofensiva y la abundante presencia de ejemplares en el pasado. Comercialmente, el peregrino ha sido empleado para finalidades muy distintas. Carne para la alimentación, ácaro y harina de pescado, incluyendo diferentes usos de la piel y de sus grandes hígados, que tienen alto contenido en aceites. En la actualidad, se pescan principalmente por sus aletas, para cocinar sopa de aleta de tiburón. Otras partes del animal, por ejemplo, cartílago de tiburón, también se utilizan en la medicina tradicional china y es considerado, sin fundamento científico alguno, como un afrodisíaco en Japón. Como resultado de la rápida disminución de los ejemplares, el tiburón peregrino se halla parcialmente protegido y el comercio de sus productos está restringido o prohibido en muchos países. Están totalmente protegidos en el Reino Unido, Malta y así como en gran parte de las aguas del Océano Atlántico y grandes zonas del Mediterráneo. La pesca de tiburones peregrinos es también ilegal en Nueva Zelanda. Los estudios realizados en 2003 han desmentido la idea de que los tiburones peregrinos hibernen y han demostrado que permanecen más o menos activos durante todo el año. En invierno, los tiburones peregrinos se trasladan a aguas abisales, a profundidades de hasta 900 m o más, y se alimentan de grandes concentraciones de plancton en zonas muy profundas. Ejemplares marcados, seguidos por satélite, confirmaron que los tiburones peregrinos se mueven miles de kilómetros durante los meses de invierno, buscando grandes concentraciones de plancton abisal.
Los tiburones peregrinos se alimentan en ocasiones en o cerca de la superficie, manteniendo la boca abierta de par en par, mientras disponen verticalmente abiertas totalmente sus agallas. Se trata de un movimiento lento, no mayor de los nudos de velocidad, y no tratan de eludir acercarse a los barcos, a diferencia de los grandes tiburones blancos que se muestran recelosos. Son totalmente inofensivos para los seres humanos, que nadan a su alrededor, y no suelen prestarles ninguna atención. Los tiburones peregrinos son animales gregarios y forman segregaciones diferenciadas por sexo, por lo general en pequeños grupos de 3 o 4 individuos, aunque en ocasiones han podido ser avistados hasta 100 tiburones peregrinos nadando juntos. Parecen seguir indicaciones visuales, pues aunque el tiburón peregrino tiene ojos bastante pequeños para su tamaño, estos están completamente desarrollados y pueden incluso inspeccionar visualmente barcos, posiblemente porque los pueden confundir con sus propios congéneres. Se cree que las hembras se habitúan a buscar aguas poco profundas para dar a luz sus crías. Estos tiburones tienen pocos depredadores, pero se conoce que las orcas y los tiburones tigre pueden alimentarse ocasionalmente de ellos, así como las ya mencionadas lampreas, si bien es poco probable que sean capaces de atravesar la gruesa piel de estos tiburones. A pesar de que el tiburón peregrino es grande y lento, se ha informado de ejemplares saltando fuera del agua, aunque se ignora el porqué de este comportamiento. Algunos especialistas argumentan, sin base probada, que puede ser debido al intento del animal por desembarazarse de parásitos externos adheridos a su piel. Número 8. Tiburón boquiancho. El tiburón boquiancho o tiburón de boca ancha, Megachasma pelagios, es una especie de elasmobranquio lamniforme de la familia Aramnidae. Es una especie inusual y muy rara que fue descubierta en 1976, cuando el primer espécimen conocido llegó a las playas de Hawái. Su descripción científica como nueva especie fue publicada en 1983 por Taylor, Compagno y Strusaker. Su cuerpo es de forma afilada, flácido, color marrón negruzco y, como su nombre indica, tiene una boca enorme, redondeada, y con un grupo de pequeñas manchas circulares en el labio de la mandíbula inferior, órganos luminiscentes que seguramente le ayudan a atraer el alimento. Sus dientes son pequeños y no funcionales. El máximo tamaño reportado es de aproximadamente 5,50 m. Los machos cuando maduran sexualmente llegan a alcanzar una longitud aproximada de unos 4 m, mientras que las hembras alcanzan los 5 m de longitud total. Número 9. Tiburón ballena. El tiburón ballena, Rhincodon tipus, es una especie de elasmobranquio rectolobiforme, único miembro de la familia Rhincodontidae y del género Rhincodon. Es el pez existente más grande del mundo, con aproximadamente 12 m de longitud. Habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se cree que habita la Tierra desde hace 60 millones de años. El primer ejemplar identificado medía 4,6 metros de longitud y fue argoneado y capturado en las costas de Table Bay, Sudáfrica, en 1828. El espécimen fue vendido a PayPay por 6 libras esterlinas, y su holotipo se muestra en el Museo de Historia Natural de París. La primera cita científica fue dada al año siguiente por Andrew Smith, un médico militar vinculado al ejército británico, que se encontraba estacionado en la ciudad del Cabo. En 1849 publicó una descripción más detallada de la especie. Se le asignó el nombre de tiburón ballena debido a la fisiología del pez, ya que se trata de un tiburón pero posee un tamaño comparable al de una ballena. En la religión vietnamita se le venera como a una deidad, donde se le llama Kao-Ng, que significa literalmente señor pez. También recibe el nombre de pez dominó, damer, o pez dama, por el clásico juego de mesa. Esta especie, a pesar de su enorme tamaño, no supone ningún peligro para el ser humano. Es un ejemplo muy citado ante la fama que tienen los tiburones de devoradores de personas. En realidad, son bastante cariñosos, y suelen ser juguetones con los buzos. Incluso existen informes, aunque sin confirmar, de tiburones ballena que salen a la superficie boca arriba para que el buzo le rasque la barriga y le elimine los parásitos. Este tiburón es observado muy a menudo por buzos y por turistas a bordo de lanchas frente a la península de Yucatán, en la isla de Obox, en las islas de la Bahía de Honduras, en las Islas Maldivas, las Islas Galápagos de Ecuador, en Filipinas, Tailandia, el Mar Rojo, Mindanao RF, Isla de Navidad de Australia Occidental, Golfo de Achen en Mozambique, y la Bahía de Sodwana en Sudáfrica. Algunos de estos lugares, como por ejemplo en Australia Occidental, se han convertido en puntos centrales de la industria del ecoturismo.
La mayor concentración de tiburones ballena en el mundo se encuentra en Filipinas. Entre los meses de enero y mayo, se agrupan en las costas poco profundas de Luzon, en la provincia de Sorsogon. Algunos buceadores muy afortunados han encontrado tiburones ballena en Puerto Rico, en República Dominicana y las Islas Seychelles. Entre diciembre y septiembre, es muy frecuente toparse con algún ejemplar en la Bahía de La Paz, en el estado mexicano de Baja California Sur, así como de mayo a septiembre en la costa noreste del estado mexicano de Quintana Roo. A veces les acompañan pequeños peces, como la rémora. Recientemente, han sido avistados en las proximidades de la isla Tengol, situada en la costa oeste de Malasia peninsular, donde también existen varios arrecifes de coral frecuentados por estos tiburones, como la isla Redan, o la isla de Capas. Su vientre es totalmente blanco, mientras que su dorso es de un color grisáceo, más oscuro que la mayoría de los tiburones, con multitud de lunares y líneas horizontales y verticales de color blanco o amarillento, de tal forma que se asemeja a un tablero de ajedrez. Estas manchas representan un patrón único en cada espécimen, por lo que se utilizan para identificarlos y para censar su población. Su piel puede llegar a tener 10 centímetros de grosor. Su cuerpo es hidrodinámico, alargado y robusto, y presenta varios resaltes longitudinales en la cabeza y el dorso. Su cabeza es ancha y aplanada, y en sus laterales se sitúan dos pequeños ojos, detrás de los cuales están los espiráculos. Su enorme boca puede llegar a medir 1,5 metros de ancho, capacidad suficiente como para albergar a una foca nadando de costado, y en sus mandíbulas se hallan multitud de filas de pequeños dientes. Tiene 5 grandes pares de branquias, cuyas hendiduras son enormes. Posee un par de aletas dorsales y aletas pectorales, siendo estas últimas muy poderosas. La cola de estos seres puede medir más de 2,5 metros de lado a lado. En los tiburones ballena jóvenes la aleta superior de la cola es más grande que la aleta inferior, en cambio la cola de un adulto tiene forma de media luna, y es la que les proporciona la propulsión. Sin embargo, el tiburón ballena no es un nadador eficiente, pues utiliza todo el cuerpo para nadar, lo cual no suele ser frecuente en los peces, y por ello se desplaza a una velocidad media de 5 km por hora, una velocidad relativamente lenta para un pez de tan enorme tamaño. El espécimen más grande del que se tiene registro fue capturado el 11 de noviembre de 1947, muy próximo a la isla de Baba, cerca de Karachi, Pakistán. Medía 12,65 metros de largo y pesaba más de 21,5 toneladas. Sin embargo, existen muchas historias de tiburones ballena más grandes, se mencionan longitudes de por encima de los 18 metros, que, por otra parte, no son nada extrañas en la literatura popular, pero no existen registros ni pruebas científicas que sustenten su existencia. En 1868, el botánico irlandés Edward Percival Grigg, mientras veraneaba en las Islas Seychelles, observó algunos especímenes de tiburones ballena, y aseguró haber visto ejemplares de más de 15 metros de longitud, e incluso alguno que sobrepasaba los 21 metros. En una publicación de 1925, un Cormick Smith escribe a un tiburón ballena de enorme tamaño atrapado en una trampa para peces de bambú de Tailandia en 1919. El tiburón era demasiado pesado como para desembarcarlo en tierra firme, pero Smith estimó que su longitud era de al menos 17 metros, y que su peso rondaba las 37 toneladas, aunque más tarde se exageraron estas cifras, llegándose a afirmar que medía 17,98 metros y que pesaba 43 toneladas. Incluso ha habido avisos de tiburones ballena de 23 metros. En 1934, un barco llamado Mauruani se topó con un tiburón ballena mientras navegaba por el sur del Océano Pacífico, y le golpeó, lo que hizo que quedara bloqueado en la proa del barco. Se cuenta que medía 4,6 metros por un lado del barco y 12,2 metros por el otro. De todos modos, no existe documentación fiable sobre ninguno de estos hechos, por lo que siguen siendo poco más que leyendas marinas. Número 10. Tiburón prehistórico. El tiburón prehistórico o tiburón anguila. Empezaremos con los tiburón más raros partiendo de este. El tiburón anguila, tiburón de gorjera o clámide, Chlamydoselachus sanguineus, es una de las dos especies existentes de tiburones en la familia Chlamydoselachidae, con una distribución amplia pero irregular en los océanos Atlántico y Pacífico. Esta especie poco común se encuentra en la plataforma continental exterior y la parte superior del talud continental, por lo general cerca del fondo, aunque hay evidencias de movimientos hacia menores profundidades.
Se ha capturado a una profundidad de 1570 m, 5150 pies, mientras que en la bahía de Suruga, Japón, es más común en las profundidades de 50, 200 m, 160, 660 pies. Exhibiendo varias características primitivas, el tiburón anguila ha sido a menudo llamado un fósil viviente. Alcanza una longitud de 4 metros y tiene un color marrón oscuro, cuerpo parecido a una anguila con las aletas dorsales, pélvicas y anal colocadas muy atrás. Su nombre común proviene de la aparición de volantes o flecos de las hendiduras branquiales, de los cuales hay 6 pares en la reunión del primer par a través de la garganta. Rara vez observado, el tiburón anguila captura sus presas doblando su cuerpo y lanzándose hacia adelante como una serpiente. Las mandíbulas largas, extremadamente flexibles, pueden tragar grandes presas, mientras que el número de filas de pequeños dientes como agujas evitan la fuga. Se alimenta principalmente de cefalópodos, al tiempo que consumen peces óseos y otros tiburones. Esta especie es vivípara aplacental. Los embriones salen de sus cápsulas de huevos dentro del útero de la madre, y se mantienen largo plazo principalmente por la yema de huevo. El período de gestación puede ser de hasta 3 años y medio, el más largo de cualquier vertebrado. Nacen entre 2 y 15 crías, sin épocas de reproducción específicas. Ocasionalmente son capturados por pesqueros comerciales, pero tienen poco valor económico. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UIN, lo considera especie bajo preocupación menor, ya que dada su tasa de reproducción muy baja, incluso las capturas accidentales pueden agotar su población. Este tiburón o un supuesto pariente gigante, han sido sugeridos como una fuente para los informes de dragones marinos. Número 11. Tiburón martillo. El tiburón martillo gigante o cornuda gigante, Spina mocarran, es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia Spironidae. La característica más llamativa de todas las especies de tiburones martillo es la particular forma de la cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado al nadar recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus espaldas. Las aletas pectorales se localizan detrás de las branquias, y la aleta caudal tiene la punta negra. Casi toda la parte dorsal es gris o café, pero se vuelve blanca cerca de la parte ventral. Al igual que la mayoría de los tiburones, el tiburón martillo presenta contracoloración, es decir, un color oscuro en el lomo y uno claro en el vientre. Visto desde abajo, el tiburón martillo se confunde con el brillo de las aguas de la superficie. Visto desde arriba, se confunde con el fondo marino oscuro. La contracoloración es un tipo de mimetismo que permite al tiburón sorprender a sus presas. El tamaño medio de un adulto es de entre 3,7 m y 4 m, aunque el tamaño máximo registrado es 6,1 metros de longitud y casi media tonelada de peso. Los machos al alcanzar la madurez miden entre 2,3 y 2,7 m, y alcanzan al menos los 3,4 m. Las hembras al alcanzar la madurez miden entre 2,5 y 3 m, y llegan a alcanzar entre 4,8 y 5,5 m. Nadie sabe con exactitud por qué estos tiburones han evolucionado con esa curiosa forma de cabeza. Algunos biólogos creen que les proporciona una ventaja sensorial para encontrar a sus presas, mientras otros creen que les ayuda en la flotabilidad. Su olfato es capaz, mediante lóbulos olfativos telencefálicos incrementados, de detectar una gota de sangre a una distancia de 1,5 kilómetros. Las aletas del tiburón martillo son particularmente apreciadas como alimento en el este de Asia, a pesar de que la caza de aletas de estos y otros tiburones está ahora prohibida en varios países. Número 12. Tiburón azul. La tintorera o tiburón azul, Prionace glauca, es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia Carcharinidae. Es un tiburón pelágico, cosmopolita, que se distribuye por todos los océanos y mares del mundo y recibe diferentes nombres vulgares según el lugar. Tintorera, nombre que también hace referencia al tiburón tigre, en España y México, caella o quella en España, tiburón azul en Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Reino Unido, y azulejo en Chile. La tintorera es un tiburón de cuerpo estilizado y alargado, con un hocico largo y cónico. Tiene ojos grandes que, al igual que todos los carcarriniformes, se encuentran provistos de una membrana nictitante, una especie de párpado semitransparente que va de arriba a abajo y protege los globos oculares cuando luchan con su presa. Posee 5 hendiduras branquiales, 2 aletas dorsales, 2 aletas pectorales, 2 aletas anales y una aleta caudal.
Las aletas pectorales son largas y delgadas, y la aleta caudal está provista de un lóbulo superior también muy alargado. Tiene una coloración blanca en la parte ventral, y un azul metálico muy intenso en el resto del cuerpo. Sus dientes, que se caen y son reemplazados constantemente, son de forma triangular con bordes aserrados. Tiene una longitud promedio de 2,5 m y un peso de 80 kilogramos. Como particularidad cabe destacar que, dada la longitud de su nariz, su mandíbula se ha adaptado para poder morder sin problemas, ya que la parte superior de la mandíbula es capaz de proyectarse hacia adelante, de tal modo que para morder no necesita alzar la cabeza. Cuerpo bastante alargado y fusiforme. Hocico bastante comprimido y estrechamente cónico. La primera dorsal está situada en la mitad del cuerpo, la segunda dorsal y la anal son pequeñas. Las aletas pectorales son estrechas, largas y un poco falciformes. Presenta 5 pares de hendiduras branquiales, el último por encima de las pectorales. La coloración es de un azul brillante intenso, la punta de las aletas es oscura, la panza es blanca. Su color se vuelve gris apagado una vez muerta. Consigue 383 centímetros de longitud total. El macho madura entre los 182 y los 281 centímetros. La hembra lo hace cuando tiene entre 173 y 221 centímetros. Número 13. Tiburón torpedo. El tiburón torpedo es uno de los animales más peligrosos que han y siguen nadando en las profundidades. En 1984 un grupo de investigadores habían encontrado un grupo de tiburones, eran de 6 metros cada uno a excepción de uno más pequeño, tenían una cabeza un poco diferente, su cabeza terminaban casi en punta, aunque otros terminaban aplanados, eran grises con negro, sus ojos eran como verdes fluorescentes, tenían 7 branquias, pero ¿por qué el nombre de torpedo? Pues parecían un poco mansos, pero al acercarse, se veía que uno empezó a golpear, los golpes empezaba a dejar abolladuras, de pronto los otros empezaron a golpear, con la presión empezaron a elevarse, y en 2008, volvieron a bajar, otro grupo de 6 científicos con mejor equipo, pero, se encontraban más especies aunque, nada se supo después de que los científicos llegaran a la superficie. 0. Megalodón. El megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodón o Carcharocles megalodón, nombre que significa diente grande, derivado de los términos griegos irio, mega, grande, y arrobaio, odón, diente, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 19,8 y 2,6 millones de años atrás, durante el Cenozoico, de inicios del Mioceno hasta el final del Plioceno. La asignación taxonómica de C. megalodon se ha debatido por cerca de un siglo, y aún se encuentra en disputa con 2 interpretaciones principales. Como Carcharodon megalodon, bajo la familia Lamnidae, o bien como Carcharocles megalodon, bajo la familia Otodontidae. C. megalodon es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que C. megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud total máxima. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas, se consideraron lenguas petrificadas, en latín glossopetrare, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. 0. Tiburón rojo, o tiburón desconocido. A pesar de cómo lo encontré, es obvio que el megalodón ya se extinguió. Hace un par de meses, investigaciones japonesas mandaron un equipo a las profundidades con la esperanza de encontrar nuevas criaturas. Tras unos minutos de descender, la cámara consiguió captar algo, un par de tiburones rojos, se acercaban al equipo, ya que, habían traído carnada, esto, en sí ya era un buen descubrimiento, pero repentinamente, algo alejó a los tiburones rojos, lo que se veía como un enorme tiburón, aparecía, su tamaño es tremendo, ya que, según los científicos, mide entre 45
1,60 pies, el tiburón más grande registrado, es el tiburón ballena, con un alcance de 37 pies, es decir, que mientras tú chapoteas en el océano, esta aberración puede estar nadando, a solo unos metros de ti. Unos días después de ver el vídeo, volvieron a defender un mejor equipo con mejor calidad, aunque por desgracia, no hubo avistamiento de la criatura. Bueno amigos, esto fue todo, dejen su like, compártelo, y suscríbete, ya que eso me ayudaría a sacar contenido. Sígueme en mis redes sociales que las dejaré en la descripción. Adiós, buenas noches, y hasta la próxima.